Profe, ya estamos al aire en Facebook y estamos listos para dar inicio. Pero entonces, pues, me dice cuándo empiezo. Profe, Profe, ya puede cuando quiera empezar ya. estamos listos, puede comenzar. Bueno. Buenas tardes. Mi nombre es Diego Alonso Ramírez Gómez. Soy el coordinador del Laboratorio de Educación Financiera de la Facultad de Ciencias Económicas e Ingeniería de la Universidad de Antioquia. Hoy la conferencia que vamos a tratar es la factura económica. La factura económica es un documento que soporta transacciones de venta de bienes o servicios de Profe Diego, lo dejamos de escuchar. Bueno, yo le estaba escribiendo a Daniela pensando que era yo la que tenía el problema. Yo creo que tiene mala conexión en este momento. Profesor Diego, no tiene el micrófono prendido. Empecemos nuevamente entonces. Bien pueda, profe. Empiezo. Sí, señor. Bueno, gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Diego Alonso Ramírez Gómez, coordinador del Laboratorio de Educación Financiera de la Facultad de Ciencias Económicas y Ingeniería de la Universidad de Antioquia. En estos momentos que estamos iniciando esta nueva era de nuevas conferencias, hoy nos toca la factura electrónica. La factura electrónica es un documento que soporta transacciones de venta de bienes o servicios debiendo ser expedida, entregada, aceptada y conservada en medios electrónicos. Su principal objetivo es una lucha conjunta contra la evasión de impuestos y un empujón a la transparencia tributaria. Además de mejorar la comunicación con los contribuyentes, conocer el consumo real de los colombianos y fomentar el crecimiento de las empresas nacionales. Es por esto que la Dirección de Aduanas, de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, habilita las plataformas tecnológicas para la emisión de la factura electrónica. El artículo 308, Ley 18-19-2016, define que a partir del 1 de enero del 2019, todos los contribuyentes obligados a declarar y pagar el IVA y el impuesto al consumo debían migrar al esquema de facturación electrónica. El 29 de diciembre del 2017, la DIAN expidió la resolución 072 en la que determinó quiénes eran los primeros contribuyentes que deberían facturar electrónicamente. Posteriormente, el 6 de febrero de 2018, expidió la resolución 010 en la que seleccionó a los grandes contribuyentes. Para reducir la evasión no se necesitan leyes ni decretos. Colombia posee una batería muy sólida de instrumentos legales y normativos. Es aquí donde aparece la implementación de la factura electrónica, potencialmente efectiva para reducir la evasión, que ayudará a incrementar el recaudo que tanto necesita el gobierno nacional para reducir su déficit fiscal, que se ha incrementado en forma alarmante debido a la pandemia generada por el COVID-19. Más ahora que el proyecto de modernización de la DIAN empezará a ejecutarse buscando estándares internacionales de organización, tecnología y recursos humanos. Gracias a la Dirección de Impuestos Nacionales, de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN por esta conferencia. El tema es la factura electrónica. El conferencista es el administrador de empresas Jefferson Galvis de la Universidad de Antioquia, Facultad de Economía, de Ciencias Económicas, Programa de Administración. Y la doctora Marcela Peña García, administradora de empresas, Universidad de Medellín, líder de factura electrónica de la Dirección Seccional de Medellín. Muchas gracias. Bienvenido, Jefferson. Bueno, buenas tardes, profesor Diego. Buenas tardes para todos los participantes. Pues no, igual, digamos que de un resumen muy acertado, pues sí, de básicamente pues todo lo que tenemos de factura en este momento. También pues agradecer a la Universidad de Antioquia el espacio, en nombre pues de la directora de la seccional de impuestos de Medellín, la doctora Diana Lorena. Digamos que uno de los pilares de esta administración es tener cercanía pues con el contribuyente. Digamos que a través de estos espacios
que son compartidos pues entre la administración y ustedes, digamos que se puede pues como lograr ese objetivo y que los contribuyentes sientan, digamos, la cercanía con la administración. Bueno, les voy a compartir y me confirman por favor alguno cuando esté viendo mi pantalla. Ahí la estamos viendo. Ahí se ve muy bien. Listo, muchas gracias. Bueno, bueno, como lo decía pues el profesor Diego, digamos que el tema de factura no es algo nuevo. El tema de factura electrónica es un tema nuevo, es un tema que se ha venido tratando desde hace mucho tiempo. Inclusive desde antes del 2010 se conocía la factura electrónica como un documento equivalente, no como factura como tal, sino como documento equivalente. Y se le dio mucha fuerza en el 2015 con el decreto 2242, cuando se reglamentó lo que llamamos la primera versión de factura electrónica, que es la factura electrónica con validación posterior. Es decir, yo le entregaba mi factura a mi cliente y tenía un tiempo determinado para entregársela a la DIAN para que hiciera pues como la validación pertinente. Digamos que fue algo pues que no se le hizo mucha fuerza en su momento, pero que ya desde ese momento empezó pues como a mostrar o a dar visos de lo que iba a ser a futuro, que ese futuro es hoy, el tema de factura electrónica. En este momento, y como bien lo dijo el profesor Diego, con la ley de financiamiento, la 1943, se implementó o se reglamentó en su mayoría el tema de factura electrónica con validación previa. Es decir, cambiamos el papel, ¿cierto? Ya no entregamos la factura y posteriormente la validamos, sino que antes de entregar la factura vamos a validarla. Entonces digamos que ese fue el gran cambio y es a lo que llamamos, digamos que versión 2 de factura electrónica, que se llama validación previa. Bueno, algo también muy importante que decía el profesor Diego, ¿cierto? Que también se debe tener en cuenta. La factura, no únicamente la factura electrónica, ¿cierto? Todas las operaciones o todos los sistemas de facturación que veníamos manejando, computador, papel, incluso los documentos equivalentes, ¿qué soportaban? Soportaban transacción de venta de bienes y o prestación de servicios. ¿Por qué es importante mencionarlo? Porque digamos que en este tipo de charlas y digamos que es constante que le pregunten a la administración, venga, yo tengo que facturar esto, yo tengo que facturar esto, y muchas veces pueden como una lista de, digamos, una lista de chequeo diciendo, venga, dígame por favor qué eso tengo que facturar y qué no. Y digamos que no es competencia de la administración decirle a cada sector económico, venga, usted factura esto, esto y esto no, porque la norma es clara cuando dice se factura venta de bienes y o prestación de servicios. ¿Y por qué la DIAN no tiene la competencia para hacerlo? Porque digamos que dependiendo del sector, tienen normatividades que regulan y que no todos los ingresos o no todo lo que me entra a mí es facturable, ¿cierto? Eso como primer punto. Otro punto importante que también es bueno mencionarlo es que el tema contable como tal no cambia. La factura electrónica lo único que está haciendo es implementando un nuevo modelo y que digamos que va a ser entre comillas el único. Ahorita les explico por qué entre comillas, pero digamos que va a ser la única modalidad de facturación que con la que vamos a contar. Y a medida que entremos en obligatoriedad, con el calendario que ahorita les voy a mostrar, entonces los otros medios tradicionales van a desaparecer. ¿Por qué también digo esto de que contablemente no hay cambios significativos? Porque digamos que la factura electrónica lo que trajo o lo que nos está mostrando en esta época de implementación es que habían muchos que digamos que teníamos muchas costumbres y muchos hábitos de implementar algunas cosas que normativamente no estaban reglamentadas. Entonces digamos que la factura nos está como mostrando ese tipo de cositas que de pronto veníamos haciendo que no estaba pues como pegado a la norma y que con la factura se visualizan más y que ya vamos a tener que apegarnos pues al tema de la factura y a la normatividad. Bueno, digamos que es un tema digamos que es una evolución de la factura tradicional de papel. Como les dije, pues no cambia pues su esencia, sino digamos que es una modalidad nueva. En el mundo es conocida como invoice y se maneja con dos lenguajes, el lenguaje XML y el lenguaje VL. El XML, de pronto, no sé si de pronto alguno de los participantes
tenga conocimiento. Este XML es, digamos, que el blog de notas, ¿cierto? El programita que tenemos de blog de notas, y lo que hace es que agrupa por segmentos la información, ¿cierto? Este XML es lo que conocemos o el formato tradicionalmente utilizado por la entidad para entregar medios magnéticos, por ejemplo, para utilizar en los prevalidadores. Y el VL, digamos que es un lenguaje universal que lo que permite es que la información que esté en el XML pueda ser entendida a nivel internacional, ¿cierto? No únicamente en Colombia. Y pues la última frasecita pues del slide dice que pertenece al ecosistema de intercambio electrónico de datos, pues digamos que de por sí pues se entiende que es un tema que se va a manejar a través de los sistemas electrónicos, que la idea es que todo esté migrando a lo electrónico, y la factura electrónica pues está como llevando también paso a paso todas esas transacciones para que sean de manera electrónica. Bueno, factura electrónica como acto de Estado. A ver, ¿por qué un acto de Estado? Digamos que aparte de los 5 que tenemos acá, os los vamos a explicar, es un acto de Estado porque no es un documento que únicamente le vaya a servir a la administración, ¿cierto? Es un documento del que se van a, digamos, a pegar, entre comillas, si me permiten el término, no únicamente la administración tributaria, digamos que todo el Estado como tal va a hacer uso de esta información que se va a tener, así como ustedes también van a poder tener información en tiempo real, información exacta, confiable, y ustedes también van a poder, así como la DIAN, la administración está haciendo en este momento, digamos, haciendo análisis de la información. No es únicamente tener la información y ya, es tenerla y poder utilizar esa información con el BI, con el Big Data, con el análisis de información que tenemos en este momento. Lo que les decía, más que control es transparencia, por lo que les estaba diciendo, digamos que lo que también estamos tratando de hacer es evitar un poquito la informalidad y generar esa competencia desleal que se genera muchas veces con los contribuyentes y los comerciantes que de pronto siguen o llevan su negocio de manera pues como reglamentada, y digamos que tiene digamos que un tipo de competencia desleal con aquellos que no, que estando de pronto en la obligación de hacerlo no lo hacen y digamos que pueden vender un poquito más barato, ¿cierto? Entonces digamos que también es un poquito más de transparencia entre los mismos contribuyentes, sin desconocer, claro está, el control que pueda tener la administración precisamente con este tipo de contribuyentes, con el objetivo de fomentar y aumentar esa formalización. Y en ese mismo sentido, pues aumentar ese recaudo y esa base impositiva. Bueno, una solución virtual, pues digamos que habla por sí solo, es un tema pues electrónico, digamos que la DIAN nos dispone de una plataforma y de unas herramientas pues para hacerlo virtual. Bueno, ¿cuáles son los beneficios de la factura electrónica? Ya lo hemos venido mencionando, la implementación virtual, mejora la relación cliente-proveedor, ¿cierto? Como les dije ahorita, no es únicamente que la administración va a tener la información, sino que ustedes también como contribuyentes, o el sector económico, el sector productivo también va a contar con esta información en tiempo real. Es información segura. ¿Por qué segura? Porque las facturas electrónicas, ahorita ampliamos un poquito más el tema, para yo poder entregar una factura va a tener que tener una validación por parte de la administración previa a su entrega y va a tener que estar firmada por quien emite la factura. Eso nos va a dar confiabilidad en la factura y con la información que hay en ella. Ya lo mencionaba, el tema del Big Data, el BI, el análisis de información, digamos que estamos en una era en la que la información es la que está mandando la para y contar con información nos da una ventaja con respecto al resto. Facilita los trámites con el Estado. Aquí me voy a detener un poquito porque hay dos cosas importantes. Digamos que la DIAN se está modernizando y yo creo que es evidente, pues como visto desde afuera, con todo lo que ha tratado de implementar, no únicamente con la factura electrónica, ¿cierto? También con el tema del RUT, ya hace poquito lanzamos el APP de la DIAN, estamos también con el régimen simple de tributación y su facilidad para inscribirnos en el mismo, las declaraciones sugeridas, digamos que con la factura electrónica, la idea es llegar a eso, ¿cierto? A tener una declaración sugerida lo más real posible
y obviamente es de tiempo, pero estamos avanzando y hacia ese paso vamos, ¿cierto? Hacia allá vamos. Y algo también muy importante, el tema de la devolución automática, ¿cierto? Reglamentó desde el año anterior con el decreto 1422, si no estoy mal, de agosto del 2019, en la que nos decía que quien soportara pues la devolución, ¿cierto? Los costos pues para la solicitud de devolución con el 85% o más con factura electrónica, digamos que iba a poder acceder a la devolución automática, que implicaba que los tiempos de respuesta de la entidad iban a ser mucho menores. Obviamente cumpliendo con otros requisitos, en el que se encuentra también el tema de la análisis de riesgo, que es un análisis, pues, un perfilamiento que hace la entidad. Digamos que no lo hace pues una persona, sino que mediante los sistemas se genera un perfilamiento de riesgo y pues adicional al 85%, digamos que debe tener un perfil de riesgo bajo, ¿cierto? Para poder acceder a la devolución automática. Con el tema de la pandemia se disminuyó ese porcentaje. No recuerdo el decreto que lo reglamentó, si no estoy mal, es el 608 de este año, que pues de manera temporal reglamentó o disminuyó ese porcentaje hasta el 31 de diciembre de este año. Pero bueno, no me salgo del tema. Digamos que es como la idea es que se entiendan que la factura electrónica y la modernización que está viendo la DIAN va a eso, ¿cierto? A facilitar todos los trámites que tiene el contribuyente o ciudadano con la entidad. Y digamos que digamos que el beneficio más evidente es el tema del ahorro del papel, costos de mensajería que inclusive pues muchas empresas contratan de pronto servicios de mensajería para poder hacer la entrega de las facturas. Digamos que no es que no se pueda imprimir la factura, ahorita lo vamos a ver a detalle, pero el objetivo primordial, ¿cierto? Siendo amigables con el medio ambiente, es que en lo posible no imprimamos la factura. A ver, digamos que está el XML y el PDF, ¿cierto? El XML, digamos que es la factura como tal, el formato que vamos a utilizar entre servidores o en la relación entre cliente y proveedor como factura, pero también tenemos el PDF para aquellos consumidores finales que pues, no van a, pues un XML a un consumidor final no le va a servir. Entonces digamos que ese XML da la oportunidad de transferir la información a un PDF. Ese PDF digamos que es la factura como la conocemos hoy en día, con algunos pues, requisitos adicionales, pero digamos que es como lo conocemos hoy en día y es la que vamos a poder obtener. Que como les digo, la idea tampoco es imprimir el PDF, sino entregarlo en un correo electrónico, pero bueno, ahorita miramos a detalle. Bueno, factura electrónica en Latinoamérica. Colombia es de los últimos, si no el último país en entrar en el tema de factura electrónica en la región. Y digamos que hay unas ventajas pues y desventajas, ¿cierto? Pues la desventaja pues es obvia, digamos que estamos un poquito rezagados, pero también tiene ventajas, y es que aprendimos de los errores de los otros países, ¿cierto? Y no únicamente de los errores, también tomamos, digamos, lo bueno de esas administraciones y lo implementamos aquí en Colombia. Por ejemplo, el tema de la solución gratuita, la validación previa, que la validación se haga antes de entregar la factura, la cercanía, como les decía, con el contribuyente, los demás productos de los que ya hablamos, que son, pues, digamos, un resultado o paralelos a la factura electrónica. Y algo muy importante que no se ve, pues que no es nuevo, que es algo que se venía manejando, pero que también se le da una fuerza importante con la factura electrónica, y es el factoring. Que también salió un decreto, pero bueno, ahorita lo miramos a un poquito más a detalle, pero que es bueno que también tengan en cuenta que no es nuevo, sino que en la factura electrónica le da un impulso importante al factoring, sobre todo al factoring pues electrónico con el tema de la factura electrónica. Bueno, aquí digamos que pues, son más beneficios y el impacto. No me voy a detener mucho en este slide porque ya pues, lo hemos venido mencionando, ya les he venido pues, mencionando, digamos, las ventajas que nos trae la factura electrónica. Pero aquí sí me quiero parar en algo y mencionarles algo muy importante. Y es que, digamos que la factura electrónica entró en un momento muy importante porque gracias a la factura electrónica, digamos que muchas empresas, a pesar de la situación y
y de la, digamos que ese frenón económico que se tuvo, la factura también, digamos que ayudó a que no fuera mucho peor o mucho mayor esa disminución en esa realidad económica que estamos viviendo, ¿cierto? Porque nos permitió, no únicamente a quienes ya venían desde el año anterior facturando, a que lo puedan seguir haciendo de manera electrónica, sino también para quienes estaban en la obligación de habilitarse como facturadores electrónicos, que tuvieran esa posibilidad de hacer esa habilitación de manera virtual, ¿cierto? Y que no tuvieran que esperar a que pasara todo este tema de la pandemia y de la emergencia económica, perdón, emergencia sanitaria, para poder empezar pues como a facturar, ¿cierto? Digamos que la DIAN dio las herramientas para que se pudieran habilitar electrónicamente y seguir facturando electrónicamente. Bueno, ahora sí vamos a entrar un poquito pues en materia de la factura. Digamos que el tema de factura es muy amplio, ¿cierto? Y pues como les he venido mencionando, tiene muchas ramificaciones. La factura es un tema sumamente amplio. Digamos que la idea con este tipo de charlas es tratar de empaparlos un poquito de todo lo que tiene la factura electrónica, de todo lo que trae consigo. Y digamos que de una manera pues clara y no tan técnica, tratar de explicarles qué es la factura. Y digamos, vuelvo y le digo, todo lo que implica la factura como tal. Y la factura electrónica, pues que es lo que estamos implementando en este momento. Bueno, aquí en el slide ustedes ven 5 pasos. Los 5 pasos, digamos que se hacen en tiempo real. ¿Qué quiere decir tiempo real? No es que yo me vaya a demorar un día, una semana haciendo estos 5 pasos para poder entregar una factura electrónica. No, eso se hace en tiempo real. Digamos que todo el proceso como tal se puede hacer en cuestión inclusive de segundos, ¿cierto? Entonces vamos a mirar el primero, la generación. Básicamente, ¿qué es la generación del documento? Porque no se convierte en factura hasta que cumple todos los 5 pasos, ¿cierto? Pero digamos que la generación del documento, ¿qué es? Es en la plataforma que yo tenga dispuesta para facturar, diligenciar la información de la factura. Emisor, receptor, productos, impuestos, tarifas, etc. El segundo paso es transmitirlo, ¿cierto? ¿Qué es transmitirlo? Es yo entregarle ese documento a la DIAN, ¿cierto? Es decir, le DIAN, vea, ese es el documento que yo generé. Y el tercer paso, que vuelvo y les digo es inmediato, ya es la validación de la factura electrónica, pues, o del documento electrónico, perdón. La DIAN, aquí hay 2 cosas importantes que, pues, que bueno, también ustedes conozcan. Hay 2 tipos de, a ver, cuando la DIAN me devuelve la factura, me puede devolver con un mensaje de aceptación o con un mensaje de rechazo, ¿cierto? Digamos que en el mensaje de rechazo hablamos de notificaciones de rechazo, ¿cierto? Valga la redundancia, es decir, que la factura no cumple las validaciones y la DIAN me va a informar qué inconsistencias tengo para que la corrija, perdón, e inmediatamente la pueda volver a transmitir. Pero también en la aceptación hay unas notificaciones, o pueden haber notificaciones mensajes de notificación. Perdón, unos mensajes de rechazo y unos mensajes de notificación. ¿Qué significan los mensajes de notificación? Son, digamos, alertas, ¿cierto? O inconsistencias que detecta la entidad al momento de la validación, pero que no son, digamos, inconsistencias de rechazo o que me impidan que la factura se pueda entregar. Simplemente son notificaciones que la DIAN me dice, vea, tiene una inconsistencia acá. Lo ideal, y como siempre le digo, pues en este tipo de charlas es, tratemos de trabajar esas inconsistencias, ¿cierto? Porque no sabemos si más adelante la DIAN nos vaya a convertir en rechazo o definitivamente la retire. Pero es bueno que le paremos, pues, como que le prestemos atención a este tipo de notificaciones también. El cuarto paso es la expedición, es decir, después de que yo ya tengo el documento electrónico validado por la DIAN, después de que yo ya tengo el attached document, que digamos que es el documento electrónico más la validación, de los XML pues de ambos, yo se los entrego o se los expido o se los entrego a mi cliente, ¿cierto? A mi cliente. Y mi cliente pues me lo recepciona. Digamos que el tema de recepción es más para efectos del factoring, para que la factura se pueda convertir en un título valor y pueda entrar en ese mercado de factoring. Bueno, hay un tema importante también acá, es el tema de la interoperabilidad. ¿Qué significa interoperabilidad? Interoperabilidad es que independientemente, pues se lo explico de manera un poquito más clara, que independientemente del método que yo utilice para facturar,
¿cierto? Porque hay 3 métodos que ahorita los miramos a detalle, pero son software gratuito de la DIAN, desarrollo propio o proveedor tecnológico. Independientemente de cualquiera de los tres que yo utilice, como facturador electrónico, como emisor de la factura, quien me recibe la factura también lo puede recibir por cualquiera de los tres, ¿cierto? Independientemente del que yo utilice o del que yo le entregue. Ahora, hay una situación. Puede pasar puede pasar que el adquiriente sea no electrónico, es decir, que mi cliente a quien yo le estoy vendiendo, prestando un servicio, no sea un facturador electrónico, porque si es facturador electrónico, pues él me va a recibir a través del proveedor tecnológico, del desarrollo propio o de la facturación gratuita de la plataforma de la entidad, ¿cierto? Pero si es un consumidor final, por ejemplo, un adquiriente no electrónico, él no va a tener estos métodos para recibirme la factura. Entonces, ¿cómo me la puede recibir él? Digamos que por correo electrónico, por un servidor que disponga el emisor de la factura, donde el cliente, perdón, pueda generar esa factura, o la representación gráfica física, que como les dije desde ahorita, digamos que es la menos recomendable y digamos que en lo posible, tratar de utilizar pues el correo electrónico. Digamos que ya es muy difícil encontrar a alguien que no tenga correo electrónico, ¿cierto? Pero se puede presentar el caso, entonces le podemos entregar la representación gráfica también. Bueno, este es el tema, este es el ciclo de documentos, de la recepción. Digamos que eso es un tema muy técnico, para no enredarlos pues mucho con esto. Básicamente lo que nos está diciendo la gráfica o el slide es que el vendedor o el proveedor le va a entregar un XML, ¿cierto?, al cliente, ¿cierto? Y este cliente va a generar un acuse de recibo tácito o expreso, que ahorita lo miramos también con el tema del factoring, que digamos pues que esto es muy importante es para ese título o valor en el que se va a convertir la factura para poder negociar en el mercado de facturas. Y puede ser una aceptación o un rechazo tácito, ¿cierto? Bueno. En cuanto a la normatividad, bueno, como bien lo mencionaba el profesor Diego, digamos que desde la 1943, la ley de financiamiento, aquí hacemos pues como un resumen de la normatividad. La 1943 fue la que nos reglamentó, no, la que nos implementó, porque la reglamentación vino posterior, la que nos implementó la factura electrónica con validación previa, ¿cierto? Es bueno que sepan eso porque, como les dije desde el principio, la factura electrónica no es nueva y ya veníamos con una validación posterior. Entonces, la 1943 nos implementó esta versión 2 de factura electrónica, y el año pasado pues se profirieron algunos decretos y algunas resoluciones pues que nos reglamentaban esta ley de financiamiento en lo respectivo pues a la factura electrónica. Como es de conocimiento pues de la mayoría, esta ley fue declarada inexequible pues por la Corte, y digamos que le dio una vigencia hasta el 31 de diciembre del 2019. ¿Cierto? Entonces ahí empezaban pues como las dudas, entonces, bueno, entonces ¿qué va a pasar con la reglamentación? ¿Qué va a pasar con los calendarios? ¿Qué va a pasar con la factura electrónica? Pues con la ley 2010, la ley de crecimiento del 2019, digamos que lo que se hizo fue, digamos, copiar y pegar lo que había traído la 1943 con respecto a la facturación electrónica, ¿cierto? Pero, pues, como la normatividad que nos venía el profesor Diego, la resolución 10, la resolución 20, la resolución 64, digamos que la normatividad lo que nos estaba haciendo era reglamentando una ley que ya era declarada inexequible. Entonces, ¿qué tenía que hacer la administración o el gobierno? Generar otra reglamentación. Y digamos que pues a mi forma de ver, esto fue bueno porque nos reglamentó la factura electrónica, que digamos que en términos generales ya es lo que vamos a conocer de factura. Nos lo reglamentó en 2 normatividades este año, como les digo, reglamentando la ley 2010, que fue el decreto 358, que fue del 5 de marzo del 2020, y la resolución 42. La resolución 42, si no estoy mal, fue el 5 de mayo también de este año. Y digamos que en estas 2 normas está compilado todo lo de factura.
¿cierto? Todo lo de factura. ¿Qué nos trajo el decreto 358, perdón, el decreto 358 como novedad? Que nos trajo los obligados y los no obligados, nos trajo los documentos equivalentes que pasaron de 29 a 12, nos trajo los sistemas de facturación, nos trajo la factura electrónica de venta y el registro, que es lo relacionado con el factoring, y también nos trajo la regulación de proveedores tecnológicos. Esta regulación se venía manejando desde el decreto 2242 del 2015, donde se reglamentaba qué debía cumplir un proveedor o un contribuyente que aspirara a ser proveedor tecnológico para que la DIAN le diera su autorización. Entonces, con el decreto 358, digamos que se le dio un poquito más de fuerza a esta regulación por lo delicado que es la situación y por lo delicado que es que un tercero me maneje mi facturación, ¿cierto? Entonces, digamos que le dio un poquito de fuerza. Bueno, acá vamos a ver algo del POS. Muy importante. Bueno, esto es digamos que estamos en una etapa de transición, ¿cierto? De implementación. Y como tal, pues trae pues como una transición y unos lineamientos pues como para ir en ese proceso de implementación. Ya les hablaba el tema de la factura electrónica como soporte de costos y gastos para las devoluciones automáticas, ¿cierto? Pero pues no habíamos tocado el tema del POS. Entonces, ¿qué nos dice la normatividad? La normatividad nos dice con respecto al POS lo siguiente, y es que el documento equivalente POS, que POS digamos que nunca ha sido factura electrónica, ¿cierto? Siempre ha sido un documento equivalente. Lo que nos trae esta nueva normatividad es lo siguiente, y es que el documento equivalente POS sigue siendo vigente, y lo vamos a encontrar dentro de los 12 documentos equivalentes que nos trajo la norma, pero con una salvedad, y es que este documento equivalente no va a servir, ya no va a seguir sirviendo como soporte fiscal, es decir, ni como soporte de costos y deducciones en renta, o como descontable en IVA. ¿Hasta cuándo nos dice que lo podemos utilizar como soporte fiscal? Perdón, hasta el 1 de noviembre del 2020. ¿Por qué esta fecha? Porque es, digamos, de acuerdo al calendario, la última fecha en la que entra el último obligado a facturar. Entonces, digamos que hasta la fecha, el POS sigue siendo, como lo conocemos, un documento equivalente que me sirve como soporte fiscal. Después del 1 de noviembre, sigue siendo un documento equivalente, pero ya no me sirve como soporte fiscal. Es importante que tengan en cuenta esto, y hago mucho énfasis en eso, es porque se generan muchas dudas con respecto a este POS. Entonces, vuelvo y repito, el POS sigue siendo documento equivalente, lo puedo seguir utilizando, ¿cierto? Lo puedo seguir utilizando, pero con la salvedad de que a partir del 1 de noviembre ya no me sirve como soporte fiscal. Es decir, si yo como empresa, el 2 de noviembre, voy a un almacén de cadena grande, ¿cierto? Y voy a comprar, no sé, 40 televisores, porque son para mi empresa, y necesito llevarme eso como documento soporte, entonces él no me va a poder entregar un POS, voy a tener que exigirle a ese almacén la factura electrónica. Ah, pero es que yo soy consumidor final y yo necesito un televisor para mi casa, pues entonces voy a comprar un televisor en el mismo almacén de cadena. Yo voy y me pueden entregar el POS. ¿Por qué? Porque yo como consumidor final, digamos que como persona natural, no voy a tener que utilizar ese costo, ese gasto en el que incurrí para llevármelo como soporte fiscal. Bueno, importante, entre el 1 de noviembre y el 31 de diciembre, únicamente me voy a poder soportar un 30% sin factura electrónica, ¿cierto? Como soporte pues de costos y deducciones o como descontables en IVA. Para el 2021, el 20%, máximo el 20%, y para el 2022, máximo el 10%. Es decir que, como lo dice acá el slide, para el año 2022 se deberá soportar el 90% de los costos o de los deducibles con factura electrónica. Bueno, voy a aprovechar acá en este slide para contarles algo que de pronto no está en la presentación, pero que es muy importante, y es el documento soporte. El documento soporte para adquisiciones con no obligados a facturar electrónicamente. Es decir, yo como empresa, ¿cierto? Digamos que voy y le compro
esos mismos 30 televisores, bueno, no, 30 no, porque estoy exagerando, digamos que sería casi obligado. Digamos que le va a comprar, no sé, unos 5 o 6 televisores a una persona natural que por su condición no está obligada a emitir factura, ¿cierto? No está obligada a emitir factura. ¿Quién tiene que llevarse ese soporte o ese costo como deducción en renta? ¿Cierto? ¿Quién se lo tiene que llevar? Yo, como empresa que voy a hacer la compra. Lo normal en la transacción es que él me entregue la factura y yo con esa factura justifico ese costo. Pero como se lo estoy comprando a una persona que no es obligada a facturar, entonces no me va a entregar la factura. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Yo le voy a emitir un documento soporte. Muy importante que lo tengan en cuenta, es documento soporte, no es documento equivalente, no es factura, ¿cierto? Es documento soporte, así se llama, así lo tiene nombrado la normatividad. La resolución 42 habla del documento soporte para adquisiciones pues con no obligados a facturar. Entonces, como yo soy quien debe llevar ese costo, soy yo quien va a emitir ese documento. ¿Quién? El adquiriente. ¿Listo? Digamos que si de pronto hay alguna duda con respecto, pues me la hacen y al final la miramos. Pero espero poder haber sido claro con el documento soporte. Bueno, entonces ahora sí seguimos aquí con este slide. Los documentos equivalentes. Como les dije ahorita, el decreto 358 nos redujo de 29 documentos equivalentes a 12 documentos equivalentes. ¿Qué significa? Que lo que no esté en este slide, ¿cierto? Y precisamente o propiamente para lo que diga cada documento equivalente, se debe facturar o se debe soportar con factura electrónica. Por ejemplo, la boleta de ingreso a cine, ¿cierto? El documento es muy claro. Yo siempre doy este ejemplo porque digamos que es como el más claro que puede uno dar sin entrar en términos pues, o en temas muy técnicos. Si yo voy a cine, la boleta de ingreso es mi soporte y es un documento equivalente. Pero si yo voy a la tienda y me compro un perrito, me compro unas crispetas, eso no me lo van a entregar con documento equivalente, me lo tienen que entregar con la factura, ¿cierto? El ejemplo es para efectos de que entiendan que únicamente es para, pues propiamente el documento funciona para lo que hable cada documento equivalente. ¿Cuáles son? Pues leámoslos. Tiquete de post, el que les mencioné ahorita, la boleta de ingreso a cine, el tiquete de transporte de pasajeros, el extracto expedido por sociedades financieras, el tiquete de transporte aéreo, documentos en juegos localizados, boleta o fracción en juegos de suerte y azar, documento expedido para cobro de peajes, documento de operación de bolsa de valores, documento de operaciones de bolsa agropecuaria y otros commodities, documento expedido para servicios públicos domiciliarios y boleta de ingreso a espectáculos públicos. Si ustedes ven, pues estamos hablando pues, con el sector de educación, había un documento equivalente propiamente para las matrículas. ¿Qué quiere decir? Que como ese documento ya no está acá, quiere decir que yo ya ese tipo de operaciones ya las voy a seguir haciendo con factura electrónica. Se ha generado, pues, digamos que muchas mesas de trabajo con el sector de educación y con otros sectores, pues, pero digamos que para efectos de la charla con ustedes, digamos que para el sector de educación se han generado muchas mesas técnicas, muchas charlas, que ha trabajado mucho de la mano con los sectores, en este caso educación, pues administración, sector de educación, donde se ha llegado pues como a escuchar pues al sector, porque igual es un tema nuevo y es un cambio, y como tal pues implica, digamos que unos esfuerzos de parte y parte. Pero entonces, pues para efectos del slide, digamos que no es claro pues que ya ese documento, este recibo de matrícula o de pensión pues que le pagaba pronto en los colegios, ya no sigue existiendo y ya tenemos que entregarlo y ya tenemos que emitirlo mediante una factura. Hay un documento equivalente número 13, que es el documento equivalente electrónico. La resolución, o más bien el decreto 358, reglamenta digamos que lo trae en el decreto y lo que dice es que la administración tendrá hasta junio del 2021, es decir, el próximo año, para reglamentar y para implementar este documento equivalente electrónico. ¿Cuál es el objetivo de este documento equivalente electrónico? Digamos que recoger los 12 documentos equivalentes anteriores, ¿cierto?
¿Cómo se va a hacer? Pues como les digo, todavía no se ha implementado, entonces tendremos pues que esperar hasta junio, o si la DIAN de pronto o la administración lo implementa antes, pues nos lo hará saber, pero digamos que básicamente lo que podemos saber de ese documento es que nos va a recoger los 12 documentos anteriores. Bueno, cuando yo voy a facturar electrónicamente, perdón, debo hacerme 3 preguntas, ¿cierto? Digamos que es el análisis para facturar. Es una referencia pues del doctor Álvaro Sánchez, que es muy buena, porque pues, es muy claro, y lo que nos dice es, venga, usted antes de cualquier cosa, háganle 3 preguntas. Entonces las preguntas son, ¿yo debo facturar electrónicamente? Es decir, ¿yo estoy obligado por norma o yo voluntariamente quiero empezar a facturar? Entonces, esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es, ¿cuándo debo iniciar a generar las facturas? Para eso, entonces, hay un calendario que nos trae la resolución 42 y donde nos dice, pues, de acuerdo a mi actividad, de acuerdo a mi condición, ¿cuándo debo empezar a facturar electrónicamente? Y la tercera pregunta es, ¿cómo debo facturar electrónicamente? Como les mencioné ahorita, un preámbulo pues de los métodos de operación, digamos que yo debo seleccionar 1, 2 o los 3. Digamos que no hay condición en cuanto a qué sistema puedo utilizar. Yo puedo utilizar el servicio de facturación gratuita y el proveedor tecnológico, o puedo utilizar el proveedor tecnológico y utilizar un desarrollo propio. Ya digamos que se adecua pues a la necesidad de cada contribuyente. Bueno, vamos a empezar a resolver cada pregunta. La primera, ¿quién debe facturar electrónicamente? ¿O estoy obligado a facturar electrónicamente? Básicamente, ¿quién debe facturar electrónicamente? Es más fácil de pronto irnos a la norma directamente, donde vamos a encontrar estos punticos, ¿cierto? Nos va a decir quién debe facturar. Entonces, los responsables de IVA y los responsables de consumo. Personas jurídicas y naturales que superen ingresos de 3.500 VT. Contribuyentes del régimen simple, como les mencioné ahorita, pues un nuevo régimen de tributación. Entonces, si yo voy a acceder al régimen simple de tributación, estaré en la obligación de habilitarme como facturador electrónico. Es muy importante tener en cuenta esto porque muchas veces las personas dicen, no, es que si me tengo que empezar a facturar, entonces yo no me inscribo en ese régimen, ¿cierto? Pero es importante la claridad de que la facturación o el obligado a facturar debe habilitarse, ¿cierto? Cuando miremos el calendario vamos a mirar una fecha máxima para entrar pues como a producción. Pero digamos que no significa que todo lo que yo facture tenga que facturar electrónicamente. Yo puedo utilizar otros medios. Pues básicamente, ¿cuál es en términos generales? El POS, ¿cierto? Yo puedo utilizar el POS, por ejemplo. Y como último, digamos, comerciantes, importadores, tipógrafos y litógrafos, ¿cierto? Que nos trae el decreto 358 del 2020. Bueno, el calendario de implementación. Entonces, hablamos de 3 calendarios de implementación. Yo pienso que están como al revés, porque el calendario de implementación 1 es el que nos habla de la actividad económica. Entonces, me dice, bueno, yo pertenezco al sector de minas y canteras. Entonces, yo voy y miro mi código de actividad, los 2 primeros dígitos, o para actividades comerciales, los 3 primeros dígitos de mi actividad principal en el RUT, y yo voy a mirar cuáles son los 3 primeros dígitos o esos 2 primeros y vengo y me ubico en el calendario 1, ¿cierto? Entonces yo vengo y me ubico aquí y yo digo, mi actividad es la 4714, entonces yo estaría ubicado acá, entonces yo entraría en obligatoriedad el 1 de septiembre del 2020. Es decir, que pertenezco al sector de alimentos, bebidas, víveres, jabón y papelería. ¿Por qué les digo que está al revés? Porque, bueno, este es el calendario número 1, ¿cierto? El que me da a mí una fecha de acuerdo a la actividad económica que yo tengo en el RUT. Aquí está, pues, el resto del calendario, por código de actividad, por sector. Digamos que este es un ejemplo del grupo 1, ¿cierto? El grupo 1 que está, pues, compuesto de estos sectores: minas, comunicaciones, reparación de enseres electrodomésticos y servicios personales. Entró el 15 de junio de este año, ¿cierto? Bueno, otro ejemplo con el grupo 2. ¿Por qué les digo que está al revés? O porque pienso yo pues que está al revés, porque el calendario de implementación 2 es el que me da la prioridad a mí. Es decir, yo yo ya resolví la primera pregunta y digo, sí, tengo que facturar, pues estoy obligado por norma, o no, yo por tema de competencia y de fortalecer mi negocio voy a empezar a facturar voluntariamente.
Entonces ya la segunda pregunta es, bueno, ¿cuándo me toca? Entonces lo primero que tengo que hacer es ir a mirar el calendario número 2, no el 1. ¿Por qué? Porque el calendario 2, que es el de las condiciones especiales, me va a primar sobre el calendario de implementación número 1. ¿Qué nos podemos encontrar acá en el calendario de implementación número 2? Sector de educación, por ejemplo. Sector de educación, ¿cuándo empieza? El 1 de octubre. El 1 de octubre, todos los contribuyentes del sector de educativo debe estar habilitado para facturar electrónicamente. ¿Listo? Bueno, hay otras condiciones especiales, régimen simple de tributación, grandes contribuyentes, facturadores electrónicos que ya venían con la versión 1, actividades financieras, seguros, notarios, bueno, en fin. Pero aquí algo muy importante que también me gusta hacerle mucho énfasis y son las personas naturales, que tengan ingresos brutos entre 3.500 VT y 12.000 VT. Es decir, si yo como persona natural estoy en este rango de ingresos, yo tengo que venir a mirar este calendario. ¿Cuándo me tocaría empezar a implementar la factura o cuándo estaría en obligatoriedad de empezar a emitirla? El 1 de noviembre. ¿Cierto? ¿Por qué les hago la salvedad? Porque muchas veces nos confundimos y vamos y miramos de una vez el calendario 1, porque decimos, no, yo no cumplo ninguna de esas condiciones, entonces yo me voy y miro por la actividad económica, ¿cierto? Por la actividad económica, pero bueno, es importante que lo tengan en cuenta. Las personas naturales que estén entre este rango, primero van y miran este calendario, 1 de noviembre, si superan los 12.000 VT, y las demás personas jurídicas que no estén acá, entonces van y miran calendario número 1. Y tenemos el calendario número 3, que tampoco está en el slide, porque básicamente este calendario es para quién. Para quienes con posterioridad a estos calendarios adquieran la obligación de facturar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque pues puede que yo vaya y cree mi empresa o que pronto supere, por persona natural, supere los 3.500 VT, no sé, el 20 de noviembre. Y digamos que el 20 de noviembre ya han pasado pues todos los calendarios, ¿cierto? Entonces, ¿qué dice el calendario de implementación 3? Lo que me dice el calendario de implementación número 3 es que yo voy a tener 2 meses después de que adquiera la obligación para empezar a facturar electrónicamente. Entonces, por ejemplo, yo superé los 3.500 VT el 20 de noviembre, entonces voy a tener hasta diciembre-enero, hasta el 20 de enero, para habilitarme como facturador electrónico. Bueno, y la tercera pregunta, ¿cómo facturar electrónicamente? Como les dije ahorita al principio, digamos que hay 3 métodos o 3 modalidades para facturar. Entonces, la primera, la facturación gratuita de la DIAN. Esta facturación gratuita de esta plataforma que entrega la DIAN la puede utilizar cualquier persona, cualquier contribuyente, desde el más grande hasta el más chiquito, desde el que emita 20.000 facturas hasta el que emita 1 o 2 en el mes, ¿cierto? No hay pues como limitantes, pues con respecto a capacidad. La segunda opción es un desarrollo propio. Aquí entrarían dos cosas. Uno, que digamos que pues, digamos que yo soy un contribuyente relativamente pues, con una empresa grande y tengo un departamento o alguna universidad que de pronto tenga algún departamento de TI, ¿cierto? Y me desarrollo un software, pues con todo el anexo técnico y todas las condiciones que establece la norma para poder entrar pues como en este ambiente de factura electrónica. Entonces, ellos me desarrollan el software, entonces digamos que entraría aquí como desarrollo propio. Otra opción, ¿cuál puede ser? Que yo vaya y compra o adquiera un software, ¿cierto? Que yo vaya a donde un desarrollador de software, una empresa que se dedica a desarrollar y a vender software, que yo le adquiera el software y que lo utilice en mi empresa y lo maneje yo. Y la tercera opción, y la diferencia con este software, es que digamos que el proveedor tecnológico es como una tercerización de esa factura, ¿cierto? Es como yo entregarle la operación de la facturación, o digamos que es contratar una plataforma con un tercero. El tercero no me va a entregar un software, sino que me va a entregar una plataforma para emitir las facturas. Eso entraría como proveedor tecnológico. Bueno, ahora, ¿cómo me habilito como facturador electrónico? Entonces, digamos que hay varios pasitos. Pero antes de empezar a facturar antes de habilitarme como facturador electrónico, digamos que yo debo tener unos requerimientos pues claros y precisos antes de empezar a hacer el proceso de habilitación. Lo primero, digamos que esto sobra, pues sobraría, pues es obvio, porque digamos que el RUT debe estar actualizado siempre, ¿cierto? Pero ¿por qué lo ponemos acá como importante?
porque, sobre todo con lo segundo, que es el tema del correo electrónico, porque cuando yo soy persona natural, pues yo tengo un correo electrónico registrado en el root, y cuando yo esté haciendo el proceso de habilitación, el sistema, la plataforma, me va a enviar un token a ese correo electrónico. Pero ¿qué pasa cuando soy persona jurídica? Yo en el root de la persona jurídica tengo un correo electrónico, pero ojo, que ese token me va a llegar es al correo electrónico que tenga registrado el representante legal de esa sociedad o de esa persona jurídica. ¿Listo? No es al correo que yo tengo en el root de la sociedad, sino al correo que yo tengo en el root del representante legal. Contar con un dispositivo electrónico con acceso a Internet, definir pues qué software de factura electrónica va a utilizar y tener un certificado de firma digital. Esto es muy importante. Como les comenté ahorita, ¿qué nos va a garantizar la integridad y no repudio de la factura? Que va a estar firmada digitalmente, ¿cierto? Y para firmarla digitalmente, pues vamos a tener que tener un certificado de firma digital que nos permita hacer esa firma. Este certificado de firma digital únicamente pues están avalados por la ONAC. ONAC es la Organización Nacional de Acreditación de Colombia. Ella es quien autoriza a unas empresas para emitir este certificado digital. En este momento creo que hay 5 o 6, entonces pues sería bueno, si de pronto alguien está interesado pues, en aprender un poquito más, digamos que esto es un tema ya ajeno a la DIAN, ir a la página de la UNAC, verificar cuáles empresas están certificadas y mirar más o menos en cuánto puede estar, pues, cuánto puede estar costando el certificado de firma digital. Como les digo, es un tema pues ajeno pues a la administración. Luego de yo validar estos requerimientos, entonces voy a empezar con el proceso de habilitación. Entonces, ¿qué es lo primero? Hacer un registro y una selección de un modo de operación. Entonces, yo voy a entrar a la página de la DIAN por el botoncito que se llama habilitación. Él aquí me va a pedir una información, como persona natural o como empresa. E inmediatamente él me va a enviar un token o un enlace al correo electrónico. Este enlace o este token tiene vigencia de 60 minutos. Entonces yo lo puedo seguir utilizando por 60 minutos. Entonces yo le voy a dar clic a ese enlace y lo primero que me va a pedir el sistema es que me registren. Que me registre. Importante, en este registro yo voy a, valga la redundancia, a registrar un correo electrónico, a escribir un correo electrónico, que es en donde yo voy a recibir las facturas electrónicas de mis proveedores. Lo segundo sería, o digamos que dentro de ese mismo primer paso, sería seleccionar el modo de operación. Cada que yo haga algún cambio, debo salir de la plataforma e ingresar nuevamente por el enlace. Digamos que pues únicamente para efectos de esta habilitación. Entonces yo hago el registro, le doy a registrar, salgo, vuelvo al enlace, ya él me envía nuevamente a la plataforma, me pide que seleccione el modo de operación, lo selecciono, y cuando seleccione mi modo de operación, él me va a pedir unas pruebas, ¿cierto? Que haga unas pruebas de validación. Para facturación gratuita, si yo selecciono el modo de operación gratuita, me va a pedir que haga 4 pruebas, 2 para factura electrónica y una para nota de débito y una para nota crédito. Si escogí por el contrario desarrollo propio o proveedor tecnológico, entonces él me va a pedir que haga 10 pruebas, 8 facturas electrónicas, una nota de débito y una nota crédito. Importante, para yo poder hacer las pruebas, debo ya tener el certificado de firma digital, ¿cierto? Ya debo contar con el certificado de la firma digital. Entonces ya lo debo tener listo y cargado en la plataforma. El archivito de la firma lo debo tener ya montado en la plataforma. Por último, después de que yo pase las pruebas de manera exitosa, bueno, aquí importante las pruebas, es bueno que hagan varias, no es que tengan que hacer 4, ¿cierto? Pueden hacer más. Lo mínimo que pide el sistema son 4 o 10 para el caso pues, de desarrollo propio y proveedor tecnológico. Es bueno que lo prueben bastante, que hagan bastantes pruebas, que lo hagan con operaciones, digamos, habituales en sus negocios, ¿cierto? ¿Para qué? Para que prueben, pues, valga la redundancia, esta plataforma y cuando estén en ambiente real, digamos que no se encuentren, digamos, con alguna sorpresa, ¿cierto? Que, digamos, que prueben y que traten de mirar las modalidades de factura que ustedes emiten para que verifiquen que efectivamente lo están haciendo bien. Y por último, cuando yo ya pasé las pruebas, el sistema me va a pedir una fecha. ¿Qué fecha me va a pedir? Es la fecha en la que yo voy a empezar a facturar electrónicamente. Esta fecha, digamos que por defecto el sistema me va a traer la fecha máxima en la que yo estoy obligado a facturar o entrar a facturar.
pero yo puedo colocar una fecha anterior. Pues obviamente no voy a poder colocar una fecha posterior, ¿cierto? Pero sí voy a poder colocar una fecha anterior. Ah, no, yo ya estoy listo, yo estoy por calendario, estoy el 1 de octubre, pero yo ya hice todas las pruebas, ya estoy listo y me conviene por temas comerciales empezar a facturar de una vez. Entonces yo la voy a colocar, no sé, 12 de septiembre, ¿cierto? Entonces yo le voy a colocar 12 de septiembre y en esa fecha ya entro en obligación de facturar. ¿Por qué la fecha es importante? Porque el día o ese día, el ADIAN me va a actualizar automáticamente el RUT con la responsabilidad 52, que es la responsabilidad para los facturadores electrónicos. ¿Qué pasa si de pronto la DIAN ese día no me lo ha actualizado? Pues no pasa nada, yo sigo normal, empiezo a emitir mis facturas electrónicas y la DIAN con posterioridad me empezará pues me actualizará el RUT con esta responsabilidad. Luego de esto, pues ya lo demás es, digamos que no es nada nuevo, ya se venía haciendo, es solicitar los rangos de numeración, ¿cierto? Los rangos de numeración, esto sí, este procedimiento, bueno, aprovecho aquí para contarles algo que se me pasó ahorita, y es que el ambiente de factura electrónica trabaja es en la nube, no es un servidor local como el Muisca, ¿cierto? El Muisca, digamos que es un servidor local, en la plataforma o todo el ambiente de factura electrónica se maneja en la nube. Entonces digamos que eso ya nos da pues unos visos de que no tenemos de pronto tantas limitantes en cuanto a capacidad, de que la plataforma no va a fallar constantemente, ¿cierto? Pero el Muisca, la numeración de facturación sí se solicita a través del Muisca, como lo hacemos normalmente. Simplemente que en la plataforma ya vamos a asociar esos rangos de numeración que escogí, ya los vamos a asociar en el modelo de facturación electrónica. ¿Qué tendremos que pedir como rangos de numeración? Entonces, digamos que serían 3, ¿cierto? O 4, pues iba a utilizar POS. Pero entonces, digamos, lo más importante es pedir un rango para facturación electrónica. El segundo rango importante es el de facturas de contingencia, que ahorita al final vamos a ver cuáles son las contingencias. Un tercer rango de numeración o una tercera solicitud de rango, que es el documento soporte, que fue el que les comenté ahorita, cuando yo como obligado a facturar, o yo, pues no implica que esté obligado a facturar, yo voy a emitir ese documento soporte para poderme llevar el costo con alguien con quien tuve una transacción, a quien le adquirí algún producto o algún servicio, y ese tercero no me puede facturar porque no está obligado. Entonces sería la tercera solicitud que debo hacer. Y cuarto, pues si la voy a utilizar el POS, ¿cierto? Si voy a utilizar el POS, pues la solicito, sino únicamente las 3 anteriores. Bueno, la facturación gratuita, como les venía pues comentando ahorita, la DIAN dispone de una plataforma gratuita para facturar, que básicamente pues el método de operación es el mismo, el método de habilitación es el mismo, ¿cierto? Yo lo registro, selecciono el modo de operación, hago las pruebas, coloco la fecha pues en la que voy a empezar a facturar, solicito los rangos de numeración, bueno, en fin. ¿Cuál es la novedad con la facturación gratuita con la plataforma? Que el certificado de firma digital, es gratuito también. Es decir, la DIAN hizo pues como un convenio con un tercero o una licitación, y digamos que la DIAN dispone de una cantidad pues significativa de firmas digitales para entregar a los contribuyentes. Entonces, si yo voy a utilizar el software gratuito de la DIAN, yo voy a poder decirle a la DIAN, venga DIAN, regáleme el certificado de firma digital, y la DIAN se lo va a entregar. No hay condiciones en este momento. Inicialmente cuando se estaba entregando hay unas condiciones, pero en este momento pues con la nueva licitación que se realizó, ya no hay, digamos que ya no hay condición, ya se le puede entregar a cualquier persona. ¿Cuál es la única condición? Que utilice la facturación gratuita, la plataforma de facturación gratuita de la DIAN. Bueno. ¿Qué trae el kit de facturación gratuita? Entonces, pues, digamos que trae el software, la plataforma y trae el certificado de firma digital. Y hay unos beneficios. ¿Cuáles son? Aparte, pues, de que ya me está regalando el certificado gratuito, digamos que no hay limitantes en cuanto a capacidad de factura
ni en cuanto al límite pues, o cantidad de factura que yo emito pues, en el mes o en el día, ¿cierto? Como les dije ahorita, yo puedo emitir desde 1 hasta 20.000 facturas. Yo lo puedo utilizar desde cualquier dispositivo con internet. Digamos que la interfaz es muy amigable. También me permite pues como recibir las facturas y yo voy a poder consultar cuáles facturas emití, cuáles recibí. Bueno, aquí hay dos limitantes que igual me gusta comentarlas porque pues, cierto, también hay que ser pues claro con la información. Digamos que hay una que es más por temas técnicos y otra más por temas normativos. La primera es que es muy manual, ¿cierto? Digamos que no me permite pues generar archivos planos pues como para importar o para exportar. Entonces digamos que yo voy a hacer las cosas muy manuales, ¿cierto? Yo tengo 20 clientes, me va a tocar ingresar cliente por cliente. Ah, pero es que tengo 1000 clientes. Sí, me va a tocar ingresar los 1000 clientes uno por uno, ¿cierto? En esto se ha trabajado y ya se implementó también algo que es bueno y es la plantilla, las plantillas. Las plantillas básicamente, ¿qué son? Son, digamos que un modelo de factura en la que yo ya voy a poder tener información prediligenciada para poder emitir mis facturas, ¿cierto? Entonces, digamos que aquí digamos que se balancea un poquito con el tema de las plantillas. Otra limitante, y la otra limitante, la que les iba a comentar pues por el tema más normativo, es que este software o esta plataforma todavía, digo todavía es porque la DIAN está trabajando y mirando cómo lo puede hacer, pero todavía no se puede integrar con mi software contable. Situación que sí puede pasar con el desarrollo propio o con el proveedor tecnológico, ¿cierto? Que yo integre mi plataforma con mi ERP contable, con mi software contable, para que la factura inmediatamente se cause, para que todo el proceso contable de la factura se genere inmediatamente. Pero entonces yo les dije que hay una razón, y la razón es digamos que también es muy clara, y es que la DIAN no puede ser juez y parte. La DIAN no te puede entregar una plataforma y manejar también la contabilidad para después auditártela, ¿cierto? Entonces, digamos que sí es, digamos, un tema muy importante, pero que la DIAN también está trabajando, pues, como mirar cómo lo puede integrar. Ah, bueno, aquí está el tema de las plantillas, pues, como les decía, son plantillas, pues, que básicamente es como la interfaz de la factura, donde yo voy a poder contar pues con información prediligenciada y cuando vaya a facturar pues voy a poder utilizar estas plantillas. Bueno, yo creo que ya estamos terminando. Hay un micrositio en la página de la DIAN, digamos que es muy didáctico y muy amigable, donde yo voy a poder conocer o aprender un poquito más de factura, todo lo que les he dicho y lo que falta un poquitico pues el tema de contingencia y el factoring, lo van a poder encontrar en el micrositio. ¿Cómo lo voy a localizar el micrositio? Muy sencillo, yo voy a la página www.dian.gov.co, en la parte de abajo donde dice sitios de interés o temas de interés, me voy a encontrar un enlace que dice factura electrónica micrositio. Le voy a dar clic en ese enlace y ahí voy a encontrar toda la información de factura electrónica. Proveedores tecnológicos autorizados, instructivos, guías, videos con los paso a paso para habilitarme, normatividad vigente, anexo técnico, en fin, toda la información de la factura electrónica. Los invito a que lo revisen, que el sitio es muy amigable realmente. Bueno, esto es pues más informativo, digamos que en todo el país hay unos proveedores tecnológicos, digamos que el grueso está en Bogotá y una parte también importante en Medellín, proveedores tecnológicos y desarrolladores propios. Pues digamos que este es el más informativo. Ahora acá es importante también el tema de los inconvenientes de tipo tecnológico y las contingencias. ¿Por qué? Porque entonces me van a decir, es que entonces yo si tengo un inconveniente de tipo tecnológico porque la DIAN no me validó la factura o porque yo como emisor de la factura se me cayó el internet o algo, entonces no puedo emitir. No, hay unas contingencias. Y para eso les mencionaba ahorita la otra solicitud de numeración. Pero bueno, miremos el primero. La contingencia de la DIAN. ¿Qué quiere decir? Que yo le entrego, si recuerdan los 5 pasos, el tercero era validación, ¿cierto? El segundo era transmisión, generación, transmisión. Entonces yo en ese segundo paso, yo le transmito la información a la DIAN y la DIAN me envía un
un mensaje diciendo que no es posible validar la factura en este momento. ¿Qué significa? Que puede haber alguna inconsistencia con la validación. Entonces, para ese tipo de situaciones vamos a utilizar este tipo de contingencia. Contingencia tipo 4. ¿Qué vamos a hacer? Como les dije ahorita, como estamos trabajando con la nube, digamos que es poco probable que se me caiga la plataforma o que se caiga la nube por mucho tiempo. Entonces, lo primero es que vamos a hacer en intervalos de 20 segundos 4 intentos, ¿cierto? Entonces, digamos, el primer envío y 3 intentos más para verificar que efectivamente esté caída la plataforma. Si en los 4 intentos tengo la misma respuesta de que no es posible validar la factura, entonces yo le voy a poder entregar esa factura sin validación a mi cliente. Esa factura va a servir como soporte fiscal sin la validación, pues por obvias razones, porque no se pudo hacer. ¿Qué pasa? Que yo voy a tener 48 horas después de que se supere esa contingencia para entregarle la información de esa factura a la DIAN. Importante pues que hagan que estén validando pues constantemente la caída pues de la plataforma, es decir, de entre cada 30 minutos, cada media hora, verificar que la plataforma siga caída. Y algo muy importante es que almacenen la evidencia de esos errores. ¿Qué tipo de evidencia? Pantallazos, por ejemplo, ¿cierto? Guardar el pantallazo. ¿Por qué? Porque no implica que como la DIAN está haciendo una validación, algún funcionario auditor de la división, perdón, de la seccional, no vaya a ir a la empresa o donde el contribuyente a exigirle de pronto una factura. Y casualmente puede que te pida la que emitiste sin validación porque no voy al sistema. Entonces, que tengas los soportes para decirle por qué emitiste la factura sin validación. Ahora está el otro lado. Yo como facturador electrónico tengo inconvenientes de tipo tecnológico, contingencias tipo 3. De tipo tecnológico, ¿cierto? Que se me cayó el internet, que, bueno, no sé, que se me dañaron los computadores. Entonces yo lo que voy a hacer es que voy a poder entregar esta factura por factura de venta de talonario de papel, que es la que yo les decía ahorita, que es la segunda numeración que yo voy a pedir, ¿cierto? Que es la de papel de talonario por contingencia. ¿Qué significa? Que yo voy a manualmente o a través de los sistemas informáticos, pues la normatividad también nos lo reglamenta, yo voy a generar la factura y le voy a entregar esa factura al cliente. Esa factura también va a servir como soporte fiscal. ¿Qué pasa? Que yo, después de que supere mi inconveniente tecnológico, entonces también voy a tener 48 horas para entregar esta factura o la información de la factura a la DIAN. Importante. Si ustedes vieron ahorita acá, en el tema de las plantillas, acá, miren que hay un enlace que dice factura de contingencia. Por acá es por donde yo debo emitir estas facturas de contingencia, transcribir la información de las facturas. ¿Por qué? Porque si yo me voy por aquí, por factura de venta, me va a emitir una factura nueva y estaría entregando 2 facturas por el mismo hecho económico. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Bueno. Listo, yo creo que aquí también, bueno, importante también guardar igualmente los soportes de esa caída del internet, o cierto, o digamos pues soportes que me justifiquen a mí porque tuve que entregar la factura de contingencia. Bueno, aquí digamos que están los canales pues para la atención con los contribuyentes. En este momento pues saben que no hay atención presencial, entonces digamos que la mayor gestión se está haciendo telefónica o a través de las PQ, o de los casos pues que montan los mismos asesores pues en el call center, cuando son casos pues más técnicos que los escalan pues con la mesa de servicio. Bueno, ya para terminar, el tema del factoring, el marco del registro como título o valor, digamos que la resolución 42 nos trae un tema muy importante y es, como les dije, el tema del software, del factoring electrónico. Pero, ¿cuál es el papel de la DIAN acá? El papel de la DIAN o la competencia de la DIAN es netamente del manejo digamos que del registro de esas operaciones de compra y venta de títulos, ¿cierto? Lo que, pues en la resolución 42 conocemos o estamos hablando como RADIAN.
¿cierto? Que es la plataforma en la cual ya también está trabajando para poder hacer este registro. Digamos que todo el tema normativo y todo el tema reglamentario lo sigue teniendo el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, ¿cierto? Todo el tema de la regulación. Me disculpan, es que estaba aquí buscando el decreto, que ya salió un decreto, el 1154, decreto 1154 del 20 de agosto, que nos está reglamentando pues todo el tema del factoring electrónico. Entonces también los invito pues a que lo miremos, que también tiene información importante. Nos habla del tema de la aceptación o del rechazo tácito o expreso que puede haber. Perdón, aceptación tácita, por rechazo tácito no puede haber. Aceptación tácita o expresa o el rechazo expreso de la factura. Entonces, bueno, también que le peguemos una miradita a eso, ¿cierto? Bueno, aquí importante, no les quito más de 2 o 3 minuticos ya con esto, son datos pues importantes, digamos que hay, pues estos datos digamos que no son tan actualizados, pero que fueron en época de pandemia y fueron muy importantes. Habían 6.000 facturados habilitados en la plataforma, los grandes contribuyentes pues ya entraron todos, o ya deben haber entrado todos en facturación electrónica. Se estaban recibiendo alrededor de 3 millones de facturas antes de entrar a pandemia, 3 millones de facturas diarias, 3 millones y medio, con la pandemia pues se redujo a 2 millones, y se espera pues que a 1 de noviembre estemos recibiendo más de 6 millones de facturas diarias, y la capacidad, como dato no menor, la capacidad de la plataforma es de 80 millones de facturas diarias, entonces digamos que tenemos un margen muy grande pues como para crecer. La gratuidad total de la solución de facturación, y pues como les dije ya el 1 de noviembre todos tenemos que estar habilitados como facturadores. Aquí unos mitos y realidades que tampoco me demoro mucho porque pues ya lo hemos visto. La facturación electrónica es costosa, ya lo mencionamos. La DIAN dispone de un servicio gratuito, totalmente gratuito. El tema de que la plataforma gratuita es limitada, pues ya lo mencionamos, digamos que no tiene límites en cuanto a capacidad. Que la DIAN se cae, también lo mencionamos ya que estamos trabajando con la nube. Sin internet no se puede facturar, ya les mencioné también el tema de la contingencia. Se realizan más de 200 validaciones, pero como les digo, eso pues es sistematizado, perdón, no es que implique que un funcionario esté revisando ya 200 validaciones para decirle al contribuyente si está bien o no está bien, no, un tema inmediato. Y esto último que me parece muy importante es cuando la persona, seguramente pues de pronto muchos de lo pueden estar preguntando o se puede surgir la pregunta con respecto a esto, cuando la persona no quiere dar la información, ¿cierto? Pero entonces digamos que aquí disponemos de 2 métodos para entregar esta factura. El primero, digamos que es el POS. Si yo tengo habilitado también el POS, yo le puedo entregar el POS al contribuyente, pues si él no le quiere habilitar, si él no le quiere identificar es porque seguramente no le interesa llevarse ese soporte como un costo, entonces pues no habrá problema de entregarle el POS. O también a través de la factura electrónica, yo puedo entregar la factura con un estándar, digamos que son 2, creo que son 9 veces 2, para identificar a un adquiriente final, ¿cierto? Y así lo vamos a poner. En la razón social se va a colocar adquiriente final. ¿Qué quiere decir? Que el cliente no quiso dar información personal y se le entrega la factura electrónica con este estándar. Obviamente también esta factura tampoco servirá como costo de deducción. Bueno, yo creo que ya terminamos. Entonces, no sé si el profe Diego nos va leyendo las preguntas o si vamos mirando cuántas preguntas podemos responder. Claro, sí. Muchas gracias, Jefferson y Marcela. Sí, hay 5 preguntitas. La primera es, ¿los ejecutores de las profesiones liberales tienen que facturar tienen que facturar sin importar el tope de los 3.500 VT? O sea, facturar electrónicamente. No, digamos que, pues no únicamente para las profesiones liberales. Cuando únicamente yo estoy obligado y la norma es clara, yo únicamente, si no cumplo con otra condición diferente que me obligue, si únicamente son los ingresos, únicamente voy a facturar o voy a entrar en obligación de facturar cuando supere los 3.500 VT. Listo. La segunda. Si una persona natural no está obligada a facturar y desea facturar electrónicamente, ¿lo puede hacer?
si se puede, pasaría a ser responsable de IVA. No, no, no. Una cosa es ser responsable de los impuestos y otra cosa es facturar. Yo puedo facturar electrónicamente de manera voluntaria, ¿cierto? De manera voluntaria. Y como tal, yo puedo dejar de facturar en cualquier momento. Es importante la pregunta por lo siguiente, porque es que si yo no supero el tope para facturar, por ejemplo, IVA, ¿cierto? O para ser responsable de IVA, pero entonces yo voy a facturar voluntariamente y yo me inscribo como responsable de IVA, entonces ya no voy a dejar de facturar en cualquier momento. Ya voy a tener que facturar y voy a tener que seguir facturando con el IVA, siempre y cuando me inscriba como responsable del IVA. Pero si no es necesario, o sea, si no cumple el tope, no tengo que hacerlo. Puedo ser voluntario sin el IVA. Listo. La tercera, las entidades sin ánimo de lucro están obligadas a facturar electrónicamente. Esa pregunta la hacen mucho y digamos que es que no nos lo da el tipo de sociedad, ¿cierto? Digamos que la norma también es clara con respecto a esto y así como nos trae unos obligados, nos dice quiénes no están obligados. Entonces, dentro de los no obligados, ¿qué podemos encontrar? Por ejemplo, los bancos, ¿cierto? Los bancos, por ejemplo, no están obligados a emitir factura, ¿cierto? Pero entonces el hecho de que sea de sal, no que tenga o no, o sea, el solo hecho de decirme es una de sal, factura o no factura, no, porque habría que entrar a mirar otras cosas, qué tipo de actividad económica tiene, por ejemplo, ¿cierto? O qué tipo de otras obligaciones tiene. Ya. Bueno. ¿Te puedo complementar ahí? Sí, claro. Bueno, muy buenas tardes para todos. Para complementarle a Jefferson, en cuanto al tema de la CESAL, hay que tener algo muy presente. Una cosa, como dice Jefferson, es mirar qué actividad tienen, digamos que les nazca la obligatoriedad facturar, y la otra es su naturaleza como tal, que son entidades sin ánimo de lucro. De todas formas, digamos que las entidades sin ánimo de lucro no se encuentran exentas de no habilitarse como facturadores electrónicos, ¿sí? Entonces, bajo esta premisa, ustedes, como no se encuentran en el artículo donde están exentos, como son los bancos, como lo dice Jefferson, ustedes deben habilitarse como facturadores electrónicos. Ahora bien, hay que identificar qué es lo facturable, si prestan servicios, sean grabados o no, o si comercializan bienes. Cuando ya hacemos una de estas dos actividades, ahí es donde empezamos a proyectar el documento que nos soporta esa transacción, como lo es la factura electrónica. De lo contrario, no, pero sí debemos estar habilitados. Listo, profesor. Bueno, gracias. No, la quinta pregunta, como obligado a facturar, si le compro a una persona no obligada, ¿cómo genero el documento soporte? ¿Y qué requisitos tiene que cumplir ese documento? Bueno, muy importante la pregunta, profe, y aprovecho para complementarlo al final con algo. Bueno, para responderle a él, el documento soporte, ¿cómo se puede emitir? En este momento se está emitiendo físico, ¿cierto? De hecho, pues la resolución 42 nos dice que este documento, hasta tanto la DIAN lo reglamente o lo implemente de manera electrónica, se debe emitir de manera física. Desde el 15 de agosto, perdón, hasta el 15 de agosto, yo podía manejar una numeración propia, ¿cierto? Una numeración consecutiva, porque de hecho, pues, uno de los requisitos es llevar esa numeración consecutiva. Entonces, esa numeración yo la podía llevar de manera propia en estos documentos. Desde el 15 de agosto ya se implementó en el MUISCA para que se pueda solicitar la numeración de este documento soporte, pero sigue siendo de manera física. O sea, yo solicito la numeración y pues la numeración de la DIAN, pero el documento como tal se hace de manera física hasta tanto la DIAN me lo implemente en la plataforma o en el ambiente de facturación electrónica. ¿Qué le quería complementar acá, profe, y a los participantes, que me parece muy importante? Este documento soporte no tiene nada que ver con que yo sea obligado o no obligado a facturar. Es decir, este documento soporte, ¿quién lo emite? Lo emite quien tenga o quien necesite llevarse esa transacción como deducible, ¿cierto? Como lo establece la norma.
Entonces, no es que, si por ejemplo hay una transacción entre dos no obligados, ¿cierto? Entre dos no obligados, entonces, por ejemplo, yo como persona natural, que tengo una profesión liberal, no estoy obligado y le presto un servicio a otra persona natural tampoco obligada. Entonces, ¿quién necesita llevarse el costo de la deducción? Yo, ¿cierto? Entonces yo les quiero emitir ese, perdón, yo le presto no, esa persona me presta a mí, ¿cierto? Me presta a mí un servicio. Perdón, sí, es cuando es el adquiriente. Entonces, si yo como persona liberal, como, no sé, le compro un implemento no sé, un marcador, por ejemplo, yo doy clases y le compro un marcador, un tablero a una persona que no está obligada a facturar, y yo ese gasto me lo puedo llevar como costo porque está asociado a mi función, ¿cierto? A mi actividad. Él no me va a entregar la factura, pero yo me lo quiero llevar como soporte en costo gasto. Entonces yo, sin estar obligado a facturar, también puedo emitir ese documento de soporte. Es importante tenerlo claro porque ese documento lo emite, pues como para finalizar, lo emite quien requiera llevarse el costo o la deducción. Listo. Bueno, cuando se dice que una persona natural con más de 3.500 VT debe facturar electrónicamente, esto es solo para comerciantes, porque podría tener ingresos por asalariado y rentista de capital. No, pero la norma es clara también con respecto a qué actividades se deben facturar. Por ejemplo, el tema de asalariado, no, pues el tema de salario no se factura. Rentista de capital tampoco. Pensiones tampoco se factura, ¿cierto? Digamos que el artículo 615 es muy claro cuando nos dice comerciantes, importadores, enajenación de bienes y o prestación de servicios, ¿cierto? Entonces, digamos que es claro pues la norma cuando nos habla de quiénes están obligados y quiénes no. Pues y qué actividades entrarían ahí. Listo. Perdón. Ay. Y la última pregunta. Entonces, un obligado se podría habilitar, pero seguir facturando en pos indefinidamente. Sí, es viable. Pues indefinidamente, digamos que indefinidamente no, porque como les dije ahorita, con el documento equivalente electrónico, digamos que se va a entrar a reglamentar esos documentos equivalentes, dentro de los cuales está el POS. Pero digamos que yo puedo seguir utilizando, yo me puedo habilitar como facturador hasta pues desde que entre mi obligación y todo emitirlo con POS. Hasta que alguien, ¿cierto? A no ser que alguien venga y me diga, es que yo necesito la factura electrónica. Ahí estaré en la obligación de entregar la factura electrónica. O hasta que no cambie la norma. Hasta que no cambie la norma. No, pues digamos que lo que pasa es que, o sea, la norma nos exige estar habilitados, ¿Sí? ¿cierto? Pues Pero sí estar habilitados. algún cambio en la norma, quiero decir yo, pues que lo obligue. Ah, bueno, sí, no, no, lo que pasa es que pues le digo, profe, o sea, digamos que la obligación está, la obligación de habilitarme está, pero la norma también me dejó ese otro camino para emitir ese documento que sigue siendo válido. Muy bien. Ah, por acá hay otra preguntita. Bueno. Una persona comerciante que no es responsable de IVA por el tope, ejemplo, un confeccionista, y tampoco está obligado a llevar contabilidad, debe elaborar el documento soporte en compras a no obligados para poder tomar en su declaración de renta los costos y gastos inherentes a su actividad. Sí, como les mencioné ahorita, la norma en el artículo 171-2 nos establece qué documentos son los requeridos para yo poderme llevar un soporte. Perdón, cuáles son los soportes que yo debo tener para llevarme esa transacción como costo, como deducción en renta. Y habla de la factura electrónica y de los demás documentos que establezca el gobierno. Y el gobierno establece este documento soporte. Entonces, si yo, es el ejemplo que yo les ponía ahorita, de pronto no fui claro y trato pues de explicarlo nuevamente con el ejemplo que nos está dando pues el participante. Él está diciendo, yo soy comerciante y yo le compro a un tercero que no está obligado a facturar, pero yo tampoco estoy obligado a facturar. Pero entonces, lo que les decía, es un tema de necesidad. ¿Quién necesita llevarse ese costo o esa deducción? Yo como comerciante. Entonces, yo debo emitir ese documento. Muy bien. Bueno, no, Jefferson, muy formal, pues se atendió pues muy bien todas las cosas, las inquietudes, muy bien la conferencia, el evento pues estuvo muy bien, muchas gracias. A la doctora Marcela también muchas gracias por esta oportunidad que nos dan de transferir pues todos estos conocimientos de normatividad, que es muy importante pues para las empresas, para los estudiantes, profesores y egresados de la Facultad de Ciencias Económicas
y de otras facultades, por supuesto, y el empresariado, por supuesto, que es muy importante también. Muchas gracias. Gracias a ustedes, profe, pues a la Muchas universidad gracias. nuevamente. Qué pena, Marcial. Marcia. No, muchas gracias a ustedes, muchas gracias a la universidad. Para la DIAN es muy importante este tipo de socializaciones porque la idea es que vayamos a la par con la información y nosotros también brindar estos espacios de cercanía al ciudadano para que, digamos, que la relación sea mucho más plana y no se vea como tan diferencial como se veía en tiempos anteriores. Entonces, muchas gracias a ustedes por Por la último, invitación. por último, les quiero decir que van a haber una serie de conferencias para terminar el semestre de todo tipo. Con la DIAN vamos a tener nuevas conferencias. El próximo jueves habrá una conferencia de importaciones e importaciones y exportaciones de Colombia en época de pandemia con la doctora Sonia Cristina. A principios de octubre nuevamente vendrá la doctora Marcela Peña a hablarnos de el régimen simple de tributación. Yo les agradezco mucho por haber participado y bienvenidos siempre a estas conferencias que es verdad son muy importantes para nosotros como universidad y para todas las personas que trabajan en lo profesional y profesores y estudiantes de las facultades. Muy amable. Feliz tarde. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Muchas gracias a todos, que tengan feliz tarde. Luisa, Gracias. muchas gracias por toda tu ayuda. No, con mucho gusto. Hasta luego. Bonita Que tarde. estés muy bien. Hasta luego, Daniela, y a todo el Profe, equipo. hasta luego. Que estén muy bien, gracias. Igual, hasta luego.